¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Legislativo, este espacio de opinión, también de investigación y de acercamiento a través de la radio de la Asamblea Nacional, abordando distintas temáticas. Y claro, en ese amplio abanico de temáticas no podemos dejar de lado experiencias internacionales que permanentemente nos alimentan y que nos acercan a distintos países y a través de ellos a programas y a proyectos que de cierta forma se relacionan también con nuestra realidad nacional. Por eso el día de hoy para mí es muy grato recibir a una invitada que nos viene desde Centroamérica. Se trata de Marta Blanco Cordero, socia fundadora de la Fundación Costa Rica Multilingüe. Unas breves pinceladas para que nos pongamos en contexto respecto de la temática que vamos a abordar en la jornada del día de hoy. La Fundación Costa Rica Multilingüe es una organización que se creó el 11 de marzo del 2008 por el entonces presidente, el doctor Óscar Arias Sánchez, como parte de su programa de gobierno. Por decreto, a esta fundación se le confirió el carácter de interés público nacional. En este marco, el Ministerio de Educación Pública inició un proceso de diagnóstico de los profesores de inglés, con la intención de conocer el dominio que de esta lengua tenían los educadores del ramo. Se cumplieron evaluaciones en todo el país y se informó que un 90% de los docentes acudieron voluntariamente a este proceso. El tema nos parece muy interesante dialogarlo hoy en nuestro programa, puesto que también acá en el Ecuador, ahora mismo, el conocimiento del inglés está en la mira del gobierno central, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma, indispensable en muchas de nuestras actividades, no solo profesionales, sino familiares y personales. Reiteramos la bienvenida a Marta Blanco Cordero, como lo decíamos, socia fundadora de la Fundación Costa Rica Multilingüe. Marta, muy buenas tardes, bienvenida. Estamos listas para conocer esa experiencia en Costa Rica y también transmitir algunas de nuestras inquietudes respecto de esta iniciativa que ustedes tuvieron. Muchísimas gracias por la invitación, Nancy. Es un placer estar acá en Quito, en Ecuador, en esta bella tierra andina. Muchísimas gracias. ¿Cómo le han tratado por lo pronto acá los ecuatorianos y ecuatorianas? Como buenos latinoamericanos, con mucho calor humano. A pesar del frío que para nosotros de tierras tan cálidas. Hoy hubo un poquito de sol, pero claro, hay momentos en el día en donde el sol también sale con bufanda y con guantes. Queremos que usted, Marta, nos acerque a aquellos proyectos y programas que se aplicaron y se aplican para potenciar el conocimiento y el dominio del inglés en Costa Rica. Como lo decíamos en nuestra presentación, tiene mucho que ver con algo que ya acá lo hemos comenzado a vivir. Sí, en Costa Rica yo siempre digo que hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Hemos tenido un gran atractivo turístico, es el segundo ingreso en Costa Rica, y también con la inversión extranjera en el país. Y a raíz de esto ha habido una gran demanda por varios idiomas, no solo el inglés, el portugués también está en gran demanda, incluso el alemán, el francés, el italiano. Y esto ha hecho que los costarricenses necesitemos cada vez más tener destrezas lingüísticas en varios idiomas para poder tener acceso a mejores oportunidades de empleo. Y así fue como nació Costa Rica Multilingüe, como un programa para mejorar la competitividad del país y aumentar la empleabilidad de los costarricenses. Ustedes, para lograr ese respaldo del presidente de la República, Óscar Arias, en ese entonces, cuando nació esta fundación, ¿qué hicieron? Realmente fue un acercamiento entre organizaciones públicas y privadas, naciente de una necesidad país. Y estas organizaciones públicas y privadas, estamos hablando del Ministerio de Educación Pública, la agencia que maneja toda la educación vocacional o técnica en el país. Hay una agencia privada de atracción de inversión extranjera al país, Ministerio de Economía, de Comercio Exterior. Para el sector exportador es importantísimo, principalmente el tema del inglés. Y estas agencias se unieron y empezaron durante un año a hacer una investigación sobre cuál era el estado real y plantearon un programa de idiomas que se le presentaron al Consejo Presidencial, y en ese ámbito hubo consenso de que era una necesidad para el país el tratar de unificar todos los esfuerzos que se hicieran a nivel público y privado, y de esa forma fue que nació este programa, que en ese momento era un programa presidencial y ahora se ha convertido en un programa país.
¿Y se mantiene con el marco de fundación todavía? Sí, realmente el marco de la fundación se le dio para darle sostenibilidad política. No es secreto para nadie que los proyectos presidenciales terminan con la presidencia, así que se hizo. Hay otro modelo muy exitoso de una fundación en Costa Rica que nació precisamente en la primera administración del doctor Arias, que se llama la Fundación Omar Dengo, que tiene 25 años de estar operando. Nació como un proyecto presidencial y se convirtió en fundación y ha sido muy, muy exitosa. Entonces quisimos imitar ese modelo y al hacer la transición entre los gobiernos, lo convertimos en fundación con gran éxito porque logramos hacer un convenio con la nueva presidencia para seguir manejando desde la fundación el programa País y nos mantenemos en la casa presidencial con nuestra oficina ahí. El inglés no es un idioma accesorio. Han cambiado los tiempos, son otras definitivamente las generaciones, son otras las exigencias y son otras las necesidades. Entonces, ese terreno permitió llegar hasta dónde han podido ustedes llegar. Hemos hecho muchísimo trabajo y muy creativo. Lamentablemente para el tema de gestión no ha habido mucho dinero, los recursos son bastante escasos y nos hemos tenido que volver tremendamente creativos. Y eso ha permitido que hayamos hecho cosas muy interesantes. Le hemos apostado mucho al tema de la tecnología y también a la medición y la calidad. Entonces, uno de los proyectos grandes que tenemos es una especie de observatorio donde hemos medido qué es lo que tenemos para poder tomar la toma de decisiones y poder asignar los recursos escasos públicos que existen a los proyectos y a las iniciativas que más réditos nos pueden dar como país. Decíamos en nuestra presentación que mucho tuvo que ver la voluntariedad de presentarse a una evaluación los profesores, quienes tienen toda la responsabilidad de entregar su conocimiento, pero de una manera en que el idioma no asuste al alumno. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido el inglés en su debido momento y en la real dimensión por haber tenido susto a la profesora o al profesor de inglés porque no nos enseñaban con cariño, sino como una imposición? En este tema, ¿cómo fue ese acercamiento del profesorado? Fue lindísimo y lo que hemos probado es que la mística del maestro costarricense es lindísima y que realmente tienen interés en la enseñanza, que quieren hacer las cosas bien, porque se les invitó a que voluntariamente se acercaran a tomar una prueba, muchos de ellos sabiendo que no hablaban el idioma y que eran profesores de inglés. Y aún así el 90% de ellos se presentaron en forma voluntaria para poder hacer algo al respecto. Y fue una gran labor que hizo el Ministerio de Educación Pública, porque yo siempre cuando hablo acerca de este tema digo, ¿y cuántos economistas, cuántos doctores, cuántos abogados, cuántos ingenieros? Si nos piden ahorita que vayamos a presentar un examen sobre nuestros conocimientos de lo que estudiamos hace 10, 15, 20, 30 años, probablemente nadie iría. Sin embargo, los docentes lo hicieron por ese compromiso que tienen hacia la educación que me parece lindísimo. ¿Y cuál fue el nivel que se pudo detectar? Pues estamos, no le puedo contar exactamente qué fue. ¿Sí? En un gráfico de pastel, podríamos decir que una tercera parte estuvo para niveles de principiante, acorde con el marco común europeo que divide en 3 bandas que son A1, A2 para principiante, B1, B2 para intermedio, C1, C2 para avanzado. Una tercera parte de los docentes estaban en A1 o A2, que definitivamente no es un nivel suficiente para enseñar el idioma. Otra tercera parte estaba en B1, que es un nivel intermedio básico, y la otra tercera parte sí tenían B2 y C1, que son el nivel más alto del idioma, que son los que deberían estar pudiendo enseñar. Inmediatamente lo que se hizo fue un programa muy intensivo de 2 años y medio de capacitación a los docentes, lo cual se les premió su honestidad, su amor por la educación, porque al darles estas capacitaciones ellos ganan puntos y esto resulta en una mejora salarial para ellos, así que todo el sistema realmente gana. ¿Los profesores instruían a los niveles primario, secundario y superior o solamente al primario y secundario? No, en Costa Rica nosotros hicimos un cambio en política pública en los años 90. Yo me siento muy satisfecha de que no me tocó a mí pelear esa batalla porque es muy complicado de dónde se saca el tiempo extra para aumentar el tiempo de cualquier materia. Y en los años 90, principios de los 90, pasó una ley que lo que hace es precisamente hacer obligatoria la educación de inglés desde los niveles
primarios, desde que los niños tienen 7 años, y además tenemos una cobertura del 18% en educación preescolar para inglés. Lamentablemente Costa Rica, como todo Latinoamérica, tiene condiciones geográficas complicadas, es muy montañoso, hay muchísimas zonas rurales, y a pesar de que tenemos una cobertura fantástica de la escuela primaria, una tercera parte de las escuelas son unidocentes, con un solo profesor y multigrado de primero a sexto grado, y las condiciones de acceso son bastante complicadas, por lo que hay una gran parte de esos niños, un 18% precisamente, que no reciben clases de inglés en la primaria. Entonces estamos con proyectos innovadores, viendo a ver cómo hacemos para llegar a esos niños y tratar de mejorar la equidad en la educación entre zonas rurales y zonas urbanas. Tenemos unos campamentos de inglés que piloteamos a principios de este año para que los niños que están en sexto grado, que van a entrar a primer año del colegio, puedan tener lo que yo llamo como un kit de sobrevivencia para poder llegar a primer año y no sentirse menos que sus compañeritos que sí han tenido clases de inglés. Tenemos también el uso de la tecnología, que es una de las grandes apuestas que está haciendo Costa Rica. Hay países que han hecho una gran inversión en tecnología, pero la tecnología por sí sola realmente no hace nada. Es como yo le llamo un cuaderno caro. Pero si se le pone el contenido adecuado, acorde a las necesidades del país, eso hace una gran diferencia. Mi inquietud también iba destinada a qué niveles daban clases los profesores que se sometieron a la evaluación, porque de ahí sale el nivel en que estaban los estudiantes recibiendo el idioma inglés. Precisamente en este observatorio que le comentaba al principio, hicimos las dos dinámicas. La medición de los profesores fue en agosto del 2008 y también necesitábamos determinar una línea base de los estudiantes de quinto año del colegio cuando se graduaban, y el resultado, como era de esperarse, es de A1 en su gran mayoría, o sea, el nivel básico del inglés. Se quedó reflejado. Estamos en diálogo legislativo con una invitada muy especial, Marta Blanco Cordero, socia fundadora de la Fundación Costa Rica Multilingüe. Estamos hablando sobre el idioma inglés, todo aquel proceso que se hizo en Costa Rica para que el inglés sea un idioma con bases en esta nación y, claro, con beneficios a toda su población. Para los resultados obtenidos se han tenido que cumplir varios de los pasos que los estamos conversando, y uno de ellos tiene que ver con la presencia de los socios estratégicos, los aliados estratégicos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. En esta materia, ¿cuál fue la experiencia? Bueno, uno de los grandes éxitos que ha tenido Costa Rica Multilingüe, yo he dirigido muchísimos proyectos y siempre hay una labor de venta, de convencimiento a los diferentes sectores que uno necesita que se involucren, y nunca he manejado un proyecto que sea tan fácil de vender. ¿Ah, sí? Sí. Hay una conciencia de que es importantísimo para el costarricense, tanto a nivel laboral como personal, y como parte de su crecimiento, el tener acceso a diferentes idiomas. Y la razón por la que yo creo que ha tenido un éxito es que nació como un proyecto en conjunto del sector público y el sector privado. Se sentaron a la mesa desde el puro principio, incluso antes de que yo me involucrara con Costa Rica Multilingüe, había salido de estas diferentes agencias públicas y privadas. Estamos hablando de 10 organizaciones que se unieron para hablar acerca del tema. Y cuando se hizo, cuando se consolidó formalmente Costa Rica Multilingüe, lo que se hizo es que se mantuvo todo ese grupo como un ente asesor. Entonces, las fundaciones tienen cierta rigurosidad legal y tienen su razón de ser, etcétera, pero entonces lo que hicimos es que este ente rector está dentro de los estatutos de la fundación como un ente que tiene no necesariamente voto por la parte legal, pero tiene voz. Entonces, todos los proyectos los sometemos, nos reunimos todos los viernes, el primer viernes del mes, nos reunimos, comentamos los proyectos, hablamos de las diferentes iniciativas, y son personas de altos rangos dentro de sus organizaciones. Son la asesora del Ministerio de Educación Pública me decía, yo no soy la persona que toma las decisiones, pero le hablo al oído a la persona que toma las decisiones. Muy importante. Es muy, muy importante, porque puede haber voluntad a nivel personal e institucional, pero si no se está en el puesto adecuado, no se logra ese consenso que se anda buscando. Entonces, el tener esa mesa de diálogo, cada vez que se plantea un proyecto, lo discutimos ahí, se ven cuáles son los
pros, cuáles son los contras, cómo cada institución puede cooperar. En algunas instituciones podrán, en otras no, dependiendo del tipo de proyecto. Y eso es lo que ha hecho que cuando iniciemos esa iniciativa o ese proyecto, nunca hemos tenido oposición, nunca hemos tenido ningún problema, hemos tenido una dinámica de transparencia muy, muy grande. Desde el puro principio, yo soy ingeniero industrial y soy muy consciente de que la información es clave, así que desde el primer año de que creamos Costa Rica Multilingüe hemos hecho un informe de labores cada año, el cual denota en qué se ha invertido el dinero que se ha recopilado de organizaciones internacionales, qué hemos logrado mediante los proyectos, todo ese tipo de cosas. Entonces, incluso la prensa ha sido muy amable con nosotros, porque sienten que estamos haciendo una buena labor y nos hemos ganado un espacio importante dentro de las instituciones de educación y las organizaciones que necesitan los servicios de estas personas que estamos capacitando. Y tratando de evitar, entiendo, Marta, que el inglés se convierta en una mercancía, porque déjeme participarle que cuando uno recorre las calles y avenidas de Quito, por ejemplo, y sé que también en otras ciudades del país sucede lo mismo, ya se vende cursos de inglés, dice pague por 1 y entran 3, pague por 2 y entran 4. Y nos da la sensación de que se está haciendo mercancía y no con la garantía que necesita un proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. ¿Ustedes pudieron evitar aquello y a lo mejor se les presentó experiencias como estas? Ya le voy a contar, pero voy a empezar tratando de escribirle un chiste que vi de Quino. A ver. Resulta que hay un ejecutivo, no es de Mafalda, pero resulta que hay un ejecutivo que va a ir de viaje y evidentemente necesita un idioma extranjero para poderse comunicar. Entonces va a una librería, compra su set en ese tiempo de cassettes para un curso que era Aprende Inglés Mientras Duerme. Entonces ve el ejecutivo con su pijamita de rayas, sentado al lado de su cama en su mesita de noche, pone el cassette, se duerme escuchando el curso del otro idioma, está listo ya para viajar, se monta en el avión, llega a las aduanas y cuando le empiezan a hablar en el otro idioma se duerme. El programa era para dormir. Exactamente. Esto lo comento porque realmente hay muchas organizaciones que están engañando a la gente. Y muchas de las frustraciones que tenemos muchas personas y decimos, es que yo no sirvo para eso de los idiomas. No ha sido por eso, ha sido porque hemos tenido tal vez una mala experiencia. Todas las personas aprendemos de forma diferente. Algunos tenemos capacidades visuales mayores, algunas otras personas capacidades auditivas mayores. Y debemos encontrar cuál es la metodología que nos permite aprender de la mejor forma. Y tal vez si somos una persona muy visual y vamos a un curso que es conversatorio, pues no vamos a lograr mucho, porque lo que necesitamos es estar viendo las cosas para poder aprender. En Costa Rica nos hemos dado cuenta precisamente de que han surgido muchísimos institutos de idiomas. No sé cuál es la situación acá en Ecuador, pero allá en Costa Rica la educación técnica es lo que nosotros llamamos educación no reglada. No hay una ley que la rija, y eso es una tragedia porque no estamos hablando solo de los idiomas, cursos de cómputo, cursos de belleza, de mecánica automotriz y es educación, y yo creo que la educación no debería estar a la libre, definitivamente. Debería haber ciertas regulaciones que establezcan la calidad y que el consumidor tenga un producto de calidad. Y nosotros estamos trabajando precisamente en este momento, estamos en conversaciones con el Departamento Legal de Casa Presidencial para tratar de sacar un decreto donde nos faculte a la Fundación para poder empezar con un proceso inicialmente de validación o certificación, se le ponga el nombre que sea, a nivel voluntario, para empezar con procesos de mercado, pero que eventualmente podamos regularlo mediante una ley y que ningún tipo de educación pueda estar a la libre, que tenga cierto estándar para precisamente proteger al consumidor de ese tipo de abusos que se pueden dar. Así como hay certezas y hay resultados inclusive científicos respecto del aprendizaje de un idioma que no es con el cual nacemos, también hay mitos, también hay suposiciones y se dice que la mejor edad
para aprender el inglés es de pequeñito. Si ya superó los 8 años, los 9 años, ya se dificulta, y no se diga una persona mucho más grande. ¿Es esto verdad? Ustedes, con la experiencia que han tenido, con esa investigación profunda que han hecho, ¿se ha logrado determinar esto? Es cierto, es cierto. Sí. Lamentablemente para los más viejos tenemos que reconocer que cuesta más. Para los niños es más fácil, y por eso es importante empezar entre más pequeñitos, mejor. Sin embargo, yo empecé hace 1 año y medio a estudiar francés. Hay que predicar con el ejemplo, y aunque me ha costado, pues ahí voy. Así que querer es poder, y sí me he dado cuenta que conforme uno va, y lo he oído de muchas personas que sí hablan muchísimos idiomas, conforme uno va avanzando, entre más idiomas se va volviendo más fácil, como que el cerebro se agiliza, y cada vez uno va pidiendo palabras prestadas, se parece más entre uno y otro idioma. Y además resulta que hay un estudio interesantísimo que para enfermedades como el Alzheimer, el aprender nuevos idiomas retrasa los efectos, porque mantiene el cerebro activo, que es un músculo después de todo. Y le tiene ocupado. Vean eso, ahí podríamos encontrar entonces varias alternativas para evitar las enfermedades, esquivarlas hasta donde uno puede, y que mejor si lo hacemos con el inglés. La enseñanza de inglés como lengua extranjera puede tener distintas reacciones. Te hablo de un Ecuador diverso, múltiple, con muchas lenguas. Tenemos el quichua, el shuar, por decirte algunas de las que me vienen en este momento a la mente, y entonces no faltará quien diga, ¿y por qué le ponen tanto empeño al inglés y no a nuestras lenguas nativas? ¿Tuvieron ustedes algo de esto en Costa Rica? Sí, claro que sí, definitivamente. Y no hay la menor duda que el rescate de estas lenguas autóctonas es importantísimo para la identidad, la personalidad de un país. Lo que pasa es que cuando uno crea una fundación en Costa Rica, no sé cómo será en otros lugares, los estatutos tienen que estar muy claros, y de hecho no se pueden cambiar. Perfecto. Hay que hacer otra fundación. Y la razón de ser en el caso de nosotros fue específicamente para mejorar la competitividad y las destrezas de empleabilidad del costarricense. Y ahí es donde el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el chino mandarín se vuelven indispensables. Se vuelven importantes, y las lenguas autóctonas o indígenas vienen a pertenecer a un contexto cultural y de identidad diferente que compete a otras organizaciones. He escuchado a muchas personas que saben el inglés y que luego dicen, me voy olvidando porque no sé con quién conversarlo. No es lo mismo practicar acá en el Ecuador, en Costa Rica y en otros sitios de Latinoamérica, a estar en Estados Unidos o a tener familia con Estados Unidos y conversar y diariamente hacer esa práctica. ¿Eso influye? Sí, por supuesto que sí. De hecho, nosotros tenemos un programa lindísimo. Nosotros, Costa Rica, precisamente por esa estabilidad social, política, económica que nos ha distinguido, y por haberse convertido en un paraíso ambiental para el resto del mundo, tenemos muchísimo extranjero viviendo en el país, europeos, canadienses, de Estados Unidos, y muchos de ellos ya están retirados y tienen un valor del voluntariado muy lindo, que en Costa Rica al menos lamentablemente no lo tenemos, y estamos tratando de promoverlo. Ellos van a vivir a Costa Rica y quieren devolverle algo al país que los ha acogido en su vejez o en su retiro, y hemos creado un programa lindísimo que se llama Conversaciones en su comunidad. Donde invitamos a los extranjeros a que no solo en inglés, sino en italiano, en francés, en alemán, en portugués, se reúnan con costarricenses en lugares que nosotros organizamos. Puede ser en espacios públicos como las bibliotecas, en pequeños restaurantes, en salones comunitarios, y los costarricenses que desean practicar el idioma van con este extranjero, y lo que se dedican es a eso, a conversar, y hemos creado una guía muy amigable de temas que a todos nos encanta. La gastronomía es un tema que nunca se acaba, siempre nos encanta hablar de comida. Nos acerca, además. Nos acerca. Las mascotas es otro tema que también a todos nos encanta hablar, de nuestros perritos, de nuestros gatitos. Qué buena iniciativa, qué buena iniciativa. Es lindísima. Muy cálida, ¿no? Es muy, muy linda, porque también es muy difícil cuando uno vive en otro país el acercarse
a la gente del nuevo país, y esto le ha permitido a muchos extranjeros integrarse mucho más con la comunidad costarricense. Los invitan a bodas, a té de canastilla, a todo ese tipo de cosas, y están viviendo mucho más la cultura costarricense y se están integrando más a nuestro país, lo cual ha sido muy, muy lindo. Acá tenemos localidades muy características de recibir a turistas que les encanta ya quedarse. Por ejemplo, en el Austro, en Cuenca, es una ciudad muy atractiva para los turistas, para quienes ya se han retirado inclusive y quieren hacer vida ahí, lo hacen. En Baños tenemos siempre la presencia de extranjeros que ya es costumbre de ellos, si es que no residen, venir permanentemente y quedarse en la zona. La Amazonía es otro de los sitios, y también en la costa y en la sierra. Realmente por acá nosotros nos faltaría tiempo para conversar y ponderar las bondades de todas estas zonas en donde los extranjeros ya han hecho nido. Y con esta iniciativa que tú nos participas, yo creo que sería muy importante seguir el mismo ejemplo. Y nuestros conocimientos están a la disposición de Ecuador. Cualquier cosa que necesiten y que quieran que compartamos con ustedes. Ya te vamos a pedir dirección y vamos a pedir contactos para que quienes estén interesados se puedan acercar a la Fundación Costa Rica Multilingüe. Las ferias estudiantiles, veía dentro de la página web que ustedes tienen, que era una iniciativa que también les ha dado buenos resultados. Coméntanos, porque muchas veces los niños, los jóvenes son los que nos enseñan y nos dicen, hagamos esto en el colegio, en la escuela. Y qué mejor si es iniciativa de ellos, asisten ellos, asistimos los papás, asistimos los grandes y sacamos un buen producto. Sí, una de las cosas que hemos querido hacer es precisamente romper paradigmas de que aprender otros idiomas es difícil y alentar a las personas a que se animen. Entonces, luego del primer año de operaciones de la Fundación, decidimos crear la primera Feria Nacional de Idiomas. Donde invitamos a las embajadas de los diferentes países a que tuvieran un stand donde promovían sus diferentes países, donde le enseñaban a los costarricenses cuál era su oferta de becas y de oportunidades de intercambio cultural con esos diferentes países. Tuvimos a la embajada de Japón, de Trinidad y Tobago, de Alemania, de Holanda, un montón de embajadas, lo cual permite un intercambio riquísimo de culturas. Todos ellos aportaron actividades culturales, de baile, de música, y también teníamos institutos privados y públicos que ofrecían idiomas, universidades públicas y privadas, y invitábamos a jóvenes, hacíamos invitaciones directas a los jóvenes de colegios públicos principalmente, a que llegaran. Teníamos salas de cómputo donde podían hacer un examen en línea para saber cuál era su nivel del idioma, y era muy, muy interesante ver a los chiquillos de colegio haciendo fila, y los profesores les decían, es que ya es muy tarde, nos queremos ir, y dicen, no vayamos, profe, porque queremos hacer el examen. ¿Cuándo se ha visto un adolescente que quiere hacer un examen? Más bien corre el examen. Sí, entonces estamos rompiendo paradigmas, personas que les pareció de repente que el japonés era un idioma interesante porque tenían unas exposiciones para hacer origami, los bailes tan lindos. O sea, realmente ha sido una oportunidad muy, muy bonita de acercar al costarricense a experiencias culturales que tal vez no tendrían lugar a menos de que nosotros las hubiéramos incentivado. Y esto de romper paradigmas también supera esa idea que tenemos que si no es con los audífonos, con un laboratorio, con una cabina especial, no podemos aprender el inglés. Y no es así. Hay muchísimas otras novedades, innovaciones que se aplican para el aprendizaje de este idioma. ¿La Fundación Costa Rica Multilingüe solamente trabaja en Costa Rica? Sí, pero precisamente estoy acá en Ecuador porque tomé el atajo de Ecuador para volver a Costa Rica de un viaje que hice a Medellín. Estuve invitada por la Organización de Estados Americanos a Panamá hace como 2 meses dentro de un foro internacional que se llama Virtual Educa. Virtual Educa lo que hace es que congrega las mejores experiencias que hay a nivel de los Estados Americanos para compartirlo con las otras naciones, y invitaron a la Fundación Costa Rica Multilingüe para que expusiéramos un estudio que ha sido único en Latinoamérica para precisamente medir el impacto que tiene la tecnología en el aula para el aprendizaje del idioma. Y fui a Panamá a presentar esto
estaba el rector de una universidad muy reconocida de Medellín ahí. Al final se acercaron varias personas a conversar conmigo, él fue uno de ellos y le llevó mi tarjeta al alcalde de Medellín. Y ellos estaban empezando con un programa de bilingüismo que quieren impulsar muy fuertemente bajo un contexto de una iniciativa nacional en Colombia. Y me llamaron y me invitaron a que fuera a conversar con ellos porque querían aprender de lo bueno, lo malo y lo feo que hemos experimentado en Costa Rica. Y pues estuve en 2 sesiones, 2 días completos de trabajo muy intenso. Sí, desde las 7 de la mañana pasaban por mí hasta las 7 de la noche. Y reuniones con diferentes personas de la municipalidad, de la Secretaría de Educación, con el sector privado. Y básicamente estaba ahí para conversar con ellos y contarles de los programas que hemos hecho. Estaban muy interesados en el tema del observatorio, del monitoreo que estamos haciendo. Precisamente estamos ya casi terminando un proyecto que tenemos 1 año de estar llevando a cabo, donde lo que hemos hecho es tratar de tomar una fotografía de cuál es el nivel de inglés que tiene el costarricense. Entonces hemos hecho mediciones de forma aleatoria, con una muestra aleatoria, de cuál era el nivel de inglés de los jóvenes del colegio, y ya tenemos datos para comparar con hace 3 años. Tomamos una muestra de universidades públicas y privadas de diferentes carreras, de la educación técnica, del sector del sector productivo, para saber cómo está Costa Rica en general en el tema del inglés y poder tomar decisiones y asignar recursos. ¿Cómo podríamos acercarnos de parte de Ecuador hasta esta fundación para un diálogo y un intercambio más fluido? Pues pueden escribirme directamente, pueden conocer un poco más a través de nuestra página de internet, que es www.crmultilingüe.org como organización, y mi correo electrónico es mblanco@crmultilingüe.org. mblanco@cremultilingüe. crmultilingüe, todo seguidito y sin puntos. org. Muy bien. Y no nos podría faltar el postre de esta entrevista. En inglés, tu invitación, y con ello también la dirección para quienes nos escuchen en otro idioma. Hay ecuatorianos en todo el mundo, en todo el planeta, así que para ellos especialmente este mensaje. Of course. I came here to know this beautiful country. This is my first time here. And please contact me if you feel that you may benefit from any information that we can provide. We're very willing to help. We would be very glad to help any programs that you may be interested in. And just please contact me if you think we can help in any way. My email is mblanco@crmultilingüe.org. Bien, en nombre de todos ellos, muchísimas gracias en nuestro nombre de la radio. También muchísimas gracias a Marta Blanco Cordero, socia fundadora de la Fundación Costa Rica Multilingüe. He aprendido bastante y estoy segura que ustedes, amigas y amigos oyentes, también aprendieron bastante. Como lo decíamos en nuestra presentación, el dialogar sobre este tema con Marta nos volvía casi una obligación no perder la atención del mismo, porque en nuestro país hay una obligación prácticamente que ya se va a convertir así, para que todos los profesores que emiten estos conocimientos lo hagan con las bases necesarias para que los jóvenes, los niños, los adultos lo aprendamos de la mejor manera. ¿Cuál es el nivel en que están nuestros maestros? Que nadie se avergüence. Lo que nos ha dicho Marta, vean cómo voluntariamente se acercaron, dieron una prueba, sí, estaban en un bajo nivel y el desafío era nivelarse, superarse, y ahí están los resultados de una nación que, como Costa Rica, muy parecida a la nuestra, tenemos una industria sin chimenea, como es el turismo, y tenemos que estar preparados para atender como se merece ese turismo nacional, internacional, y también el área de la producción, el área del empresariado. Estamos en una nueva época, estamos con otras generaciones, y esto se vuelve indispensable para nosotros, el tema de los idiomas. Gracias, Marta, espero que te hayas sentido muy bien. Llévate nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, Nancy, un placer haber conversado. Con nosotros, Marta Blanco
Co Cordero, socia fundadora de la Fundación Costa Rica Multilingüe. Esto ha sido Diálogo Legislativo en su primera parte. Hacemos una breve pausa, tenemos importantes y muy lindos mensajes para ustedes y luego volveremos.